En principio nosotros lo que hacemos es que intentamos sobre todo seleccionar a los proveedores tanto por el valor de los artículos, que sean siempre unas calidades contrastadas, como por el valor humano en la aportación en cuanto a la fabricación. Desde hace un tiempo a esta parte cada vez más la gente nos pregunta por los orígenes de los materiales y de las empresas que los fabrican. El tema de la mantelería la gente lo desconoce, pero cuando ya les cuentas que es ecológica ya descartan la vinílica, ¿no? Muchas veces no tenemos presente que el objeto de nuestro consumo no proviene de un proveedor que cumpla una serie de normativas y que sean eco-friendly, ¿no? O sea, ecoamigables con el medio ambiente. Tenemos que tener presente, pues, por ejemplo, la contribución que se hace a la economía circular, ¿no? El hecho de que debamos reducir el consumo, de que debamos reciclar lo que consumimos y que debamos reutilizar, estas son claves básicas para lo que es cumplir, digamos, con los deberes medioambientales a nivel individual o doméstico. Porque es como de la asociación, entre muchos pequeños podemos conseguir infinitamente cosas más grandes. Con pequeños esfuerzos individuales vamos a conseguir objetivos inmensurablemente grandes. El aporte que hace Unión Gremial en este caso al pequeño comercio para nosotros resulta muy importante y te diría que fundamental.